continuar, quiero hablar ahora sí de lo que son conceptos de Smart Money. Ya adelanté uno, que eran los máximos y mínimos, pero quiero hablar sobre unos conceptos puntuales de lo que es el dinero inteligente. Smart Money es dinero inteligente. Son los rastros que nos deja el mercado a medida que va avanzando, a medida que se va desplazando al alza, a medida que se va desplazando a la baja. Esos rastros ellos no los pueden ocultar. Si yo les dijera a ustedes que tienen una finca o un patio, le decimos acá en Colombia, la parte trasera de sus casas y de repente pasa un elefante por detrás, la única forma en la que nosotros podemos entender, aparte del desastre que de pronto deja que pasó un elefante, es con las huellas enormes que nos deja, o esos son rastros que nos podría dejar ese elefante en la parte trasera de nuestras casas. Entonces, los bancos, por más que manipulen, muevan, generen la liquidez y sean los dueños específicos de este negocio, nosotros como tal vamos a poder identificar ciertos rastros que nos van dejando a lo largo del precio. Y esos rastros, esos conceptos los conocemos como smart money, como dinero inteligente. El primero de ellos, por el cual quiero hablar, los tengo un poco acá en desorden, pero el primero como tal en el que me quiero enfocar son los bloques. ¿Listo? Y aquí van a aprender algo diferente a lo que de pronto han aprendido antes con respecto a bloques. Si quiero preguntarles de los que están acá conectados, ¿quiénes ya entienden algo sobre los order blocks o los bloques de órdenes o han estudiado algún tipo de bloque de orden en el pasado? De aquí de los que está conectado, ¿alguien ha escuchado este concepto antes? José, ok. ¿Los demás? ¿También? Correcto. Entonces, en el contexto tradicional, permítanme, me voy acá a un gráfico porque sí lo necesito explicar en un gráfico. Un segundo. Vamos a usar euro dólar y vamos a usar un broker X. Como este. Se entiende, como tradicionalmente se habla, que los bloques de órdenes son esa última velita, bien sea alcista antes de que el precio caiga o esa última velita bajista antes de que el precio suba. Entonces, vamos a hacer un dibujito acá muy sencillo. Ponerle acá color. Quitémosle un poco este espaldarazo. Vamos a usar este. Y vamos a hablar del tradicional bearish block. ¿Sí? Voy a ponerle acá los nombres para que también quede grabado. Vamos a hablar sobre los diferentes bloques que yo uso. Son en sí 3 tipos, pero no de la manera tradicional. Y vamos a hablar sobre el bearish block. El bearish block es conocido como la última vela que vamos a identificar en el gráfico. Última vela alcista por lo general, ¿sí? Que se encuentra antes de que el precio se desplace para abajo. Entonces, digamos que el precio viene en ascenso, viene subiendo, tenemos una tendencia alcista y justo antes de que el precio empiece su caída, empiece su nueva secuencia bajista, van a poder identificar que antes de que caiga, generalmente se va a formar una última velita alcista antes de que el precio caiga. Esa última velita alcista antes de que el precio caiga se conoce como un bearish block en el mundo tradicional, ¿sí? Cuando estamos hablando de un bullish block, que es básicamente lo mismo, pero en sentido inverso. Sí, segundo acá que tengo 2 personas por ingresar. Ok. En sentido inverso, vamos a ver también el bullish block. Bullish block. Y se conoce como bullish block como la última velita bajista
antes de que el precio empiece a subir. Entonces, normalmente algunas personas lo tienen como las velas alcistas las tienen verdes y las velas bajistas las tienen rojas. En mi caso yo las tengo verdes alcistas, negras rojas. Eso ya es cuestión de preferencias, eso no cambia para nada la operativa. Simplemente es identificar qué velitas son alcistas, qué velitas son bajistas. Pero el bullish block es básicamente la última velita bajista que se forma antes de que el precio suba. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, pero de manera inversa, tenemos una tendencia bajista. Cada vez que el precio nos va dejando un retroceso, normalmente vamos a tener una última velita bajista antes de que retroceda o que suba. En este ejemplo, digamos que el precio nos dejó esta última vela bajista antes de que subiera y eso se conoce en el mundo tradicional como un bullish block. Y para los que de pronto no son muy duchos en el inglés, la razón por la que se le llama bearish block es por el tema de que bear en inglés significa oso, ¿sí? Y los osos por lo general su mirada es hacia abajo. Entonces, los osos, como también se conoce en el mercado, son los que impulsarían, digamos, las ventas o las caídas del precio. Y el bullish block, ¿sí? Hace referencia a bull, que en inglés traducido al español significa toro, ¿sí? Entonces, por eso es que se le llama bullish block y bearish block. Y el toro, generalmente por sus cuernos, su mirada siempre está impulsando su mirada hacia arriba. Entonces se habla que cuando los toros tienen el control es que el precio está alcista y cuando los osos tienen el control es porque el precio está bajista. Ahora, en este concepto tradicional de bloques se habla de unas partes sensibles del mismo y una de ellas por lo general se conoce como la apertura del cuerpo de la vela. Toda vela alcista, en el caso de un bearish block, tiene una apertura que es desde abajo hasta arriba. La parte de abajo, donde cierra el cuerpo como tal, donde empieza el cuerpo, es lo que se conoce como la apertura del bloque, ¿sí? Apertura del bloque. Cuando miramos también otra parte sensible del bloque tradicional, es el 50% del cuerpo de este bloque. Entonces ese 50% se conoce como una parte también sensible, donde cuando hablo de sensibilidad quiere decir reacción. Entonces, ¿cuál es la intención de un bloque? Primero que todo, que una tendencia se marque, digamos alcista, nos deje el bloque, cambie de secuencia y después de que el precio cae y empieza a hacer impulsos bajistas en su retroceso, la idea es que el precio vuelva a este bloque para poder recapitalizar, adquirir combustible y poder volver a hacer su secuencia. Estos bloques son determinantes, ¿por qué? Porque si recuerdan la primera clase, el día de ayer, yo hablaba de que el precio, todo movimiento lo tiene que mitigar. Y aquí contesto la pregunta, ¿qué puntos o qué zonas específicas el precio tiene que mitigar? Lo que tiene que mitigar son puntos o conceptos smart money, zonas específicas, dentro de ellas están los bloques. Entonces, cuando el precio impulsa, viene subiendo y empieza a caer, este impulso bajista se genera o se identifica que se generó a raíz de que inyectaron liquidez y esa liquidez inyectada se reconoce como un bloque o como una vela muy puntual en el precio que es la que causó el nuevo movimiento, ¿sí? Entonces, estos son partes sensibles de un bloque tradicional. Y ustedes estarán escuchando, bueno, pero me dice que tradicional y tradicional, pero ¿a qué se refiere con eso? En un segundo le doy acceso acá, José. Listo. Entonces, cuando hablo tradicional es que esto mismo que les estoy enseñando es algo que se consigue gratis en YouTube. ¿Sí? Ustedes van a poder hablar sobre bloques en específico y les van a explicar exactamente esto. Pero mi idea no es darles en la cabeza, sino explicarles a ciencia cierta cómo es que yo utilizo los bloques. Los bloques están allí no tanto por el color, sino porque cumplen la función de nosotros identificar que el precio generó fuerza hacia un lado o hacia el otro, que hubo momentum, también conocido, y creo que algunos conocen esta palabra, pero los que no conocen qué significa momentum, la palabra momentum hace referencia a una aceleración del precio. Entonces, yo les mencionaba de que cuando un elefante pasa por sus patios o por la parte trasera de su casa, deja huellas. Esta huella en particular, que es un bloque, nosotros lo vamos a identificar muy fácilmente cuando vemos que hay momentum en el precio. Entonces,
poniéndolos en contexto con esto, vamos a mirar euro dólar en el gráfico diario. Y les quiero hacer una pregunta, porque todos esos conceptos tradicionales que se conocen, ustedes obviamente dirán, sí, yo ya sé leer qué es un bloque, pero pongámoslo en ejemplo euro-dólar. Euro-dólar veníamos con un movimiento completamente alcista, un movimiento impulsivo, ¿cierto? Fuerte. Normalmente, después de un impulso, ¿qué es lo que se viene? Una corrección, ¿cierto? Ahora, la pregunta del millón es, si el bloque tradicional, como lo vengo explicando, que es la última vela alcista, en este caso, esta vela verde, la última vela alcista antes de que el precio caiga, cada vez que hay un impulso, van a notar que el precio deja velas alcistas, el precio subió de nuevo y volvió a caer, van a notar que aquí hay una vela alcista antes de que cayera. Eso es lo tradicional, y lo mismo en el sentido contrario a la compra. Pero poniéndolo en contexto con este último movimiento fuerte que hizo Eurodólar, quiero que miren acá el gráfico y alguien me diga por qué el precio reaccionó acá. Si pueden decirme por qué el precio reaccionó donde reaccionó. ¿Por qué el precio no llegó a nuestro tradicional bullish block, que es este? ¿Listo? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Por ahí Víctor ya me lo está mostrando. Está esta vela, ¿cierto? Y esta vela tiene el mismo color que todas las velas alcistas, ¿sí o no? Ahora, les decía ahorita, los bloques no tienen un color, para nosotros como lo vemos, no tienen un color puntual, ¿sí? Para nosotros lo que importa realmente es, mi pregunta siempre es, antes de que escojan el bloque tradicional o lo que sea, ¿cuál bloque les generó momentum? Y esto de pronto algunos lo saben, de pronto algunos no, pero la razón por la cual el precio esencialmente no llegó a un tradicional bullish block como acá lo vemos, es porque realmente esta vela negra, que se conoce como bullish block, no fue la que generó el momentum del precio. Cuando ustedes van a ver movimientos fuertes al alza o a la baja, como en este ejemplo de euro dólar, se van a dar cuenta de que el precio reacciona es exactamente a las velas que genera momentum. Aquí ya voy a entrar con el segundo concepto de Smart Money, que son los imbalances, ¿sí? Pero tradicionalmente los bloques no tienen que ser del mismo color, sino simplemente tienen que ser las velas, por lo general, que generan momento. Me voy a venir acá a explicar esta parte. Teniendo el tradicional bloque, que es este, déjenme lo señalo, este bloque, ustedes siempre deberían preguntarse lo siguiente, y es algo que yo me pregunto siempre antes de escoger zonas de interés. Si esta velita negra realmente fue la que generó fuerza alcista, de inmediato, en cuanto se formó esa vela, tuvimos que haber tenido bastante fuerza alcista. Y ustedes me dirán, sí, ¿quién es Germán Rivera? Un segundo. No sé quién es Germán Rivera, pero él no hace parte de la mentoría, a menos de que sea alguien más de acá. ¿Alguien sabe quién es Germán Rivera? Porque no le voy a dar acceso a la sala, porque no es parte de... Ok, listo. Entonces no le voy a dar acceso a la sala porque realmente no sé quién es. Eliminado. No sé quién es. Uh-huh. Sí, permítame un segundo que creo que es Raúl. Deben un segundo. Un segundo. Voy a pausar acá la grabación un momento. Listo, entonces, renovando acá la grabación. Entonces, el tradicional bloque acá, pues realmente no genera la liquidez o el momentum que nosotros esperamos. Realmente el precio o el bloque que genera momentum o que genera que el precio se impulse fuerte, viene siendo el que justo después de que se forma, nos va a dejar
lo que llamamos nosotros ineficiencia. Aquí viene el segundo concepto. ¿Qué es una ineficiencia o qué es un imbalance? Normalmente van a ver que cuando hay movimientos fuertes para una dirección o para la otra y tenemos esas famosas velas envolventes que muchos conocen, velas grandes en el precio, esas velas de ineficiencia se conocen o se dejan las marcas y el precio porque la razón específica es que en esas aceleraciones del precio se empiezan a involucrar bien sea muchos compradores y hay una gran ineficiencia o falta de, digamos, vendedores. Entonces, si tengo una vela alcista fuerte, como por ejemplo esta grande de acá, volviendo al ejemplo, sé que todo este movimiento, no solamente esta vela, sino de todas estas velas verdes alcistas, significa que hay mucha gente comprando, hay mucho comprador, pero hay poco vendedor. Entonces, eso se conoce, yo lo llamaba también un tiempo como los famosos BICs o CBs. Un BC es un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency en inglés, que al español quiere decir que hay imbalance de compradores, pero hay mucha ineficiencia de vendedores y esos movimientos no son saludables para la acción del precio, para el mercado. Nosotros necesitamos entender que aunque el precio en ocasiones no nos muestre una estructura tan saludable como tradicionalmente podríamos entenderla, que tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, que generalmente están llevando una misma curvatura o una secuencia, digamos, no tan separada, a diferencia de cuando tenemos un impulso, retroceso y un impulso muy pronunciado. Esos impulsos grandes generan imbalances o ineficiencias que eventualmente el precio tiene que ir a rebalancearlo, como a equilibrar esa ineficiencia de vendedores. Cuando hacen eso, digamos que ya tendríamos de vuelta un mercado eficiente o un mercado saludable. Cuando no lo hay, es obligatorio en algún punto dado que el precio vaya y mitigue. Y es por eso que en ocasiones nosotros, y yo creo que les ha pasado a varios, estamos esperando comprar en una zona específica o puntual y a veces el precio no llega. ¿Les ha pasado alguna vez? Ustedes están queriendo comprar o vender cualquier divisa y el precio simplemente no llega a nuestras zonas. ¿Alguna vez les ha pasado? Los leo ahí en el chat. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Sí, sí. Y muchas veces es porque nosotros no vemos exactamente qué puntos específicos de dinero inteligente son los que realmente requieren esas mitigaciones. Entonces, no siempre va a ser el famoso bloque tradicional donde el precio tiene que volver allí, porque si se dan cuenta con eurodólar, el precio nunca llegó a nuestro bloque tradicional. ¿Sí? No llegó, pero tuvo una reacción al alza. Y eso lo causa la combinación de un bloque, que es la vela puntual que genera el momentum, y el imbalance como tal. Entonces, para ponerlo un poco más gráfico, el imbalance se determina de la siguiente manera. Yo normalmente cuando veo una vela grande, vamos a poner como ejemplo esta vela verde de acá. Esta vela grande siempre van a haber dos factores. La vela que se formó antes de esta vela y la vela que se forma mucho después de ella. ¿Y por qué digo dos factores y por qué digo esas dos velas? Porque normalmente tanto la vela antes formada y la vela que se forma después van a cubrir una porción de esa gran vela o esta velota enorme, pero nos van a dejar como un hueco. ¿Ustedes han escuchado el concepto de gaps, los vacíos que deja el precio a veces? Estamos, digamos, en un sentido alcista o bajista y de repente el precio deja como un hueco, como que salta y deja una vela, digamos, en cierto punto y por ahí arriba deja otra. Esos gaps pues son muy notorios y creo que hasta el que no sepa esto los va a poder ver a leguas cuando vea un gráfico que tenga gaps. Pero los huecos que no vemos en nuestras narices realmente son los que se camuflan detrás de un imbalance o detrás de una vela grande. Aunque no lo crean o no lo vean, esta vela grande dentro de sí, por más grande y fuerte que parezca, en teoría es una vela ineficiente, es una vela flaca, una vela que tiene muchos defectos dentro de sí que no se ven representados
como huecos o agujeros, sino que simplemente es una vela enorme. ¿Cómo detectamos nosotros esa zona de imbalance o ineficiencia? Normalmente lo que yo hago es que la vela anterior trato de ver hasta dónde lanzó su mecha, si lanzó mecha, y qué tan larga fue esa mecha o hasta qué porción de mi vela grande me la lanzó. Por ejemplo, en este caso, esta vela que se estoy señalando, noten que la vela anterior lanzó una mecha más o menos hasta por acá. Que creo que es un fragmento muy pequeño de lo que es la vela grande, como una porción muy pequeña, un porcentaje pequeño. Esta vela anterior lanza una mecha, se recoge, cierra así y luego se forma esta grande. Esta primer parte de detectar o identificar un imbalance es muy importante porque tenemos que saber exactamente cuál es la zona de esa vela grande que necesita ser rebalanceada y equilibrada para tener un mercado nuevamente eficiente. En este caso, también tenemos la vela que se forma después. Y esa vela que se forma después también, en este ejemplo en específico, nos lanza una mecha que nos cubre una porción también de nuestra vela grande. Si se dan cuenta, aquí esta vela anterior cubrió esta porción de la vela grande y también tenemos esta otra porción de vela grande que fue cubierta por esta mecha. Pero nos queda una parte en la mitad que es esta de acá. Y esa parte del centro básicamente es la zona que generó o que en teoría tienen muy pocos vendedores. Cuando las mechitas anteriores o después cubren una porción de la vela, quiere decir que cubrieron, equilibraron un fragmento de la ineficiencia que había, de la falta de vendedores, pero nos dejan un hueco, un vacío, ¿sí? Y esto yo lo comparo siempre como con el ejemplo de cuando uno va en el carro por la carretera y de repente se va uno a meter o a pisar un hueco. Si ese hueco tiene un poco de hojas, ¿sí? Por encimita cubriéndolo, pues uno no puede pasar por encima o puede pasar por ese hueco, pero la llanta se va a hundir porque las hojas no son suficientemente resistentes para que aguantar el peso del vehículo. Entonces, tenemos una carretera, vamos a ver qué tal me salen los dibujos a mí hoy, y tenemos un carro, un automóvil, ¿sí? Perdón por los dibujos, pero la idea es esta. Tenemos nuestro automóvil que va en carretera y de repente por acá hay un hueco, pero acá hay un poco de hojas tapándolo. Si el vehículo pasa por encima de ahí, se va a hundir. Pero si ese hueco tiene pavimento y está cubierto con una superficie sólida o una tapa o algo sólido, el vehículo puede pasar por encima y no se va a hundir la llanta. Lo mismo pasa con esto. Generalmente hay huecos como internos de esa vela que no se representan como huecos, literal, pero son áreas donde no hay realmente gente queriendo vender. Y como al mercado no le conviene tener ese tipo de movimientos ineficientes, en algún punto dado va a tener que ir a mitigar esas zonas de imbalances. Y estas zonas de imbalances pueden ser mitigadas aquí al inicio, al 50% o totalmente rellenarlo, que nos obviamente especificaría, nos diría a nosotros que ya se balanceó el precio, se rebalanceó y se equilibró en la ineficiencia que hay. Entonces, los bloques y las ineficiencias en nuestro estilo operativo se combinan bastante bien. Poniéndolo el ejemplo de eurodólar, cómo reaccionó aquí, por ahí Víctor me lo estaba señalando. Él reacciona sí a una ineficiencia, pero al mismo tiempo a una vela que nosotros llamaríamos, en mi caso, yo llamaría un bloque de órdenes o bullish block que de ninguna manera tiene el color que ustedes esperaban que tuviera, o la mayoría que de pronto no lo sabía. Aquí digamos que la vela para mí no tiene un color. Yo lo único que tengo que identificar que es que una vez se forma esta vela verde e inmediatamente se genera una ineficiencia, un imbalance. ¿Por qué? Porque la vela que me formó, que en este caso es el bloque que estoy señalando, me genera una mecha que cubre un fragmento de la vela de la mitad, que es la que estoy considerando como imbalance. Y luego de esta vela se forma esta otra grande, ¿sí? Que me genera también imbalance. ¿Cuál es la intención de los imbalances a la final? Que el precio con el tiempo caiga a ellos y lo rellene, ¿sí?
Cuando lo hace, pues digamos que ya tenemos precio eficiente. Si lo ven acá, el precio cuando cayó rellenó este otro imbalance que había acá. Y realmente hay varios a lo largo de toda esta trayectoria alcista, ¿sí? Pero en este caso el precio rellenó todo esto de acá, ya no había nada más, sino que teníamos otro imbalance acá chiquito y teníamos este bloque, que estos son los bloques que nosotros utilizamos. Ahora, Raúl, ustedes no usan el tradicional, en ocasiones sí los utilizamos cuando no hay imbalances, pero preferiblemente vamos a buscar esos bloques que hayan dejado imbalances en el precio para podernos montar en una operación, sea la alza o la baja. Lo importante es entender que esos imbalances son atractivos para el precio, son como un imán, en otras palabras. Entonces el precio va a querer volver allí, a esas zonas, testear esos bloques y de ahí para adelante, pues poder tomar una posición. En este ejemplo, como lo marcaba Víctor, que lo felicito, estuvo bien. Esta es la vela como bloque que nosotros llamamos y van a ver por qué euro dólar se estrella justo acá y no llegó a nuestro bloque tradicional que todos hubiéramos esperado que fuera este, porque es la última vela bajista antes de que suba, o quizás esta o todas las velitas negras que tenemos por acá. ¿Por qué el precio no llegó justamente allá? Porque mucho antes de esa zona se encontraba un imbalance que le iba a generar, ¿qué? Como soporte, o nosotros lo llamamos más bien como una zona de demanda. Siempre trabajamos o entendemos que hay oferta y demanda en el precio constantemente. Entonces, esa es una forma de decir, aquí había demanda porque no habían suficientes vendedores, necesitamos que el precio caiga a esa zona, rellene y se vaya. Euro, pregunta lo que quieras, pa. Activa el micrófono. ¿Me escucha, profe? Sí, Ya, ya voy a marcar un momento, algo aquí. claro que sí. Por ejemplo, esa vela ya aquí fue rellenada ya, ¿cierto? Con esa. Ujú, correcto. Ya aquí no hay ningún imbalance ya. La que crea el Exacto. imbalance es esta. Ujú, no hay nada. Ah, listo, perfecto. No, esa era la duda, porque pensaba como que la mecha, o sea, es cuando logra como rellena. Aquí, por el lado pequeña, pienso que aquí hay un bloque de órdenes, ¿no? Donde pienso que puede ir reaccionando, ¿o no? Correcto. Normalmente, profe, ¿cómo saber si un imbalance fue recapitalizado? Aquí viene otra parte, ya que lo preguntas. Normalmente los bloques van a ser recapitalizados con tan solo que el precio lo haya tocado. Pero aquí viene otra cosa que a ustedes les va a gustar mucho y que es lo que nosotros hacemos. Yo siempre hablo de que toda zona debe ser refinada. Nosotros trabajamos en base a alta precisión, ¿sí? Y dentro de una zona, por ejemplo, diaria, como la estoy marcando acá, dentro de esta misma zona, si yo me bajo a 4 horas, por ejemplo, voy a hacerlo, solo por señalarles el ejemplo. Vamos a bajarnos a 4 horas en esta misma zona. Ah, a ver, una consulta. Dice, toda esa vela con mecha y todo se considera como un bloque. Sí, toda esa zona se considera como un bloque, pero no quiere decir que ustedes van a tener esa zona, porque miren cuánto mide este bloque. Este bloque mide 91 pips, ¿sí? Entonces, el precio, si ustedes están operando en temporalidad diaria, un ejemplo, ustedes tendrían que entrar por acá, los que entraron acá al inicio del bloque, y su stop loss en teoría tendría que ir a 91 pips, pero nosotros no operamos con stop loss de 91 pips, nunca. Para mí, de hecho, 20 pips es una cantidad enorme, exagerada de stop loss, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algo que se llama un refinamiento de zonas, ¿sí? Y en ese refinamiento vamos a querer amontonar bloques dentro de bloques, que también lo llamamos, yo lo llamaba propulsión, pero lo vamos a dejar como amontonar de bloques, como que bloques amontonados dentro de una zona específica. Para irme a 4 horas para contestar la pregunta, Gerson, ¿cómo saber si un balance fue recapitalizado? Sencillo, con que el precio llegue al imbalance y lo toque a la apertura al 50% o lo cierre. Ya va en preferencias. Yo personalmente enseño y recomiendo que un imbalance como tal ya recapitalizado full es cuando lo rellena
a cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos que tenemos este imbalance. Un segundo lo dibujo acá. Tenemos esta vela grande que le estoy dibujando. Y tienen este máximo de acá, o esta mechita esta vela que se formó después, y tenemos la vela que se formó antes. Esta área que les estoy señalando es el imbalance como tal. Para mí, yo espero que el precio llegue y generalmente rellene, o sea, que cierre todo el vacío en cuerpo que hay y me toque al mismo tiempo mi bloque. Esa es la combinación perfecta para yo poder tomar un trade, ¿sí? Cuando me lo recapitaliza por allá en el 50%, sí tiene reacciones, pero posiblemente no sea lo que estamos buscando como un trade óptimo o de alta probabilidad. Entonces, volviendo acá al tema del bloque, en el refinamiento, van a darse cuenta que toda esta zona que tenemos en recuadro es el bloque, o sea, todo eso fue lo que sucedió en el bloque diario, ¿sí? Entonces, dentro de ese bloque, ustedes también van a identificar y hacerse esa pregunta siempre, el que sea, ¿cuál es la vela o el bloque que me generó el verdadero momentum? Centrémonos solamente en esta zona en 4 horas de euro dólar. Vámonos con la primer vela que por tradición diríamos que es nuestro bullish block. En eso estamos creo que todos de acuerdo. La última vela bajista antes de que el precio suba. Es una vela enorme. Si la ven acá, es una vela grande. Pero pregúntense lo siguiente. Después de que se forma esta vela negra o esta vela bajista, ¿la siguiente vela me dejó o no me dejó imbalance? Les pregunto y contéstenme ahí en el chat. Después de que se forma esta vela negra, en base a lo que ya hablé de imbalances, ¿el precio me forma o no me forma un imbalance? ¿Qué dicen ustedes? Euro me dice que no. ¿Quién más está de acuerdo? No, me dice Gerson. Muy bien. Sebastián me dice no, José me dice no. Es correcto. Realmente esa vela no genera imbalance y si hubo algo, ya lo había rellenado. ¿Sí o no? Ahora vámonos con la siguiente vela, porque como no buscamos ver color, aquí digamos que no somos racistas, simplemente el color que sea, lo importante es que nos sirva. La siguiente vela grande, esta verde que se formó, ¿genera realmente algún imbalance después de que se forma? O sea, después de que se forma esa vela verde, esta negra como tal, ¿dejó imbalance? Ahí la respuesta es definitivo no, que realmente no hubo imbalance. Si me voy con la vela negra siguiente, ¿me genera imbalance? La respuesta es no. La siguiente vela verde, ¿me genera imbalance? La respuesta es un no. La siguiente vela negra, ¿me genera un imbalance? No. Esta siguiente doji, ¿me genera algún imbalance? No. La siguiente vela, que es esta, aquí es donde se pone interesante esto y por eso es que nosotros refinamos. Esta vela verdecita, contéstenme ahí, creo que ya saben la respuesta. Después de que se forma, ¿me genera un imbalance? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, por ende, mi mente o mis ojos no se van a enfocar en toda la zona diaria, sino que yo ya empiezo a refinar mis zonas. Y voy a marcar esa vela verde, ¿sí? Como una vela interesante. Y se van a dar cuenta que si la arrastro acá a mi derecha, pongo acá el color, noten que aquí fue un poco más puntual la reacción. ¿Sí? Tenemos toda una zona diaria, pero a nosotros no nos interesa tener 91 pips de stop loss. A nosotros nos interesa tener un stop loss más reducido. Podemos filtrar que dentro de esta zona de 4 horas, como tal, ya el único imbalance que había con este toque acá nos lo rellena. ¿Sí o no? Y hubo un toque. Entonces, mi zona, en caso de que yo estuviera operando solo en 4 horas, ya no son 90 pips, sino que son ¿qué? 37 pips. Pero eso sigue siendo un stop loss muy amplio todavía para mi gusto. Y creo que para ustedes de aquí en adelante, cuando vean algo que les esté dando una oportunidad de 20 o 30 pips, van a decir, no, ya eso no, porque para eso están las temporalidades pequeñas, para poder refinar esas zonas. Ahora me voy a ir a una hora para seguir refinando esta área.
Y varios me van a preguntar, ¿necesariamente siempre tiene que haber un imbalance? No necesariamente, porque a la final los bloques tradicionales no son malos, pero son útiles cuando realmente ya me quedo sin imbalances o sin bloques que utilizar. Y la intención de toda la operativa nuestra es que ustedes refinen zonas hasta llegar a una zona puntual que el precio tiene que mitigar y es ahí donde ustedes van a posicionar sus entradas. Y eso que todavía no voy a hablar sobre entradas, aún me falta explicar otros temas. Pero miremos acá todo lo que viene sucediendo desde diario, el bloque diario es esto de acá. Ahora tenemos un bloque de H1, de H4, ¿sí o no? Y aquí dentro de ese bloque H4 es donde nosotros vamos a querer buscar el siguiente paso, el siguiente bloque a refinar. Mi pregunta acá es muy sencilla. Dentro de mi zona de 4 horas, que al mismo tiempo ya está en diaria, ¿hay algún bloque que nos haya generado algún tipo de imbalance? ¿Qué dicen ustedes? Una pregunta, José. Si quieres, activa el micrófono y con todo el gusto, mi hermano, antes de seguir. ¿Qué tal? ¿Podrías volver a repetir por qué coges esa zona de imbalance en diario, esa vela, y no otra, por favor? Claro que sí. Vamos a diario de nuevo, ¿vale? Gracias por preguntar. Créanme que eso lo valoro demasiado porque quiero que les quede claro. La razón por la que no escogí o escogí esta era porque por lógica tendencial, la siguiente vela a tocar el precio cuando venía cayendo, después de rellenar este imbalance, si te das cuenta, en mis inicios analizando esta caída, mi primer zona a tener en cuenta era este. ¿Por qué? Porque era el primer imbalance que de caída el precio se iba a estrellar con él. Como ya había sido rellenado, ¿sí? Entonces mi pregunta era, ok, si el precio lo rellenó y me sigue mostrando en temporalidades menores que sigue cayendo, ¿cuál va a ser la siguiente zona a tocar? Y en este ejemplo, pues resalto este en específico porque es el siguiente imbalance a rellenar. No es más sino por eso, nada en específico. En caso de que el precio nos hubiera rellenado acá, digamos que seguía cayendo y rellenó toda esta zona, ¿cuál era mi siguiente bloque a tomar en cuenta? ¿Cuál crees tú dentro de todo este impulso? Correcto. Ese es el siguiente imbalance y ya tengo mi siguiente bloque. Entonces yo voy es como descartando a medida que me vaya rellenando los que están en el camino. Yo no me voy a preocupar por el último que está por acá, que también es importante, pero son movimientos a largo plazo, ¿sí? Primero es lunes que martes, ¿sí? Antes de que el precio llegue acá abajo, tiene que estrellarse con este. Y si aquí me da confirmación de que se va para arriba, pues me voy con este, porque es muy poco probable que llegue acá pronto. No sé si con eso te contesté la pregunta o queda aún la duda. Ok, perfecto. Entonces, volviéndome a H1, les preguntaba, refinando aún esta zona, y noten que yo en H1 trato de irme con la zona que ya tengo marcada en temporalidad mayor. Porque yo pronto no me vengo acá a buscar este bloque de acá, que también generó imbalance? Porque a mí me interesa tener zonas y trades de alta probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más confluencia tenga, y cuando hablo de confluencia me refiero a entre más zonas sobre zonas estemos vinculados, le va a dar un poco más de potencial a una venta o una compra. En este ejemplo, estábamos buscando comprar en una zona importante desde una temporalidad diaria. Después de esa zona, refinamos a una zona de 4 horas. Y cuando bajamos a H1, estamos tratando de reducir. Refinamiento es con la finalidad de precisión y de reducción de riesgos. Yo estoy seguro y convencido que la forma en la que operamos nosotros es la que les va a generar más tranquilidad emocional, psicológica en el momento de operar. Porque suele pasar que cuando uno tiene stop loss grandes, pues primero que todo no voy a poder utilizar un lotaje más grande, tengo que reducirlo porque necesito respetar una gestión, que ahorita vamos a hablar de gestión de riesgo.
Entonces, la maravilla de reducir nuestras zonas, entender desde la temporalidad mayor hasta la temporalidad más chiquita, es que vamos a poder utilizar mucho menos stop loss, poder utilizar un lotaje un poco más grande y tener un mismo beneficio o mayor que el que tiene una persona con más stop loss y 100, 200 pips de recorrido. Nosotros podemos sacar ese mismo beneficio con menos stop y con un recorrido más corto. Y eso para mí, cuando lo aprendí y ahora que lo enseño, para mí eso es más tranquilidad. Porque ustedes tienen un stop de 50 pips o a veces 100 pips que yo utilizaba cuando inicié, que era una barbaridad, pero yo sé que hay gente que lo utiliza, yo sé que hay gente que hace swing trading y ellos dicen que uno tiene que utilizar un stop en base a swing, porque uno tiene que operar en base a 4 horas o diario, pero yo estoy convencido y le digo esto a todos, ustedes pueden ser el tipo de trader que quieran, pero la idea es poder entrar como un scalper. La idea es poder entrar con un stop pequeño para tener ratio riesgos beneficios amplios. Y les voy a dar ejemplos ahorita con las entradas de unos trades que se tomaron y los ratios riesgos beneficios y quizás se van a reír de los stop loss que están ahí, pero que son muy alcanzables. Lo digo porque he tenido alumnos que llegan a mí y me dicen, yo no le creo el tema de los stop loss tan reducidos, eso no es posible hasta que se los demuestro. Y eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Entonces, dentro de esta zona de H4, vuelvo y hago la pregunta. En esta zona que tengo en color, ¿hay algún bloque que genera imbalance o momento? ¿Qué dicen ustedes? Víctor dice que no. Gerson dice que sí. ¿Listo? ¿Cuál crees tú que fue el bloque, si es que lo hubo, que generó imbalance, Gerson? ¿Lo puedes señalar? ¿Puedes dibujar ahí en el gráfico? ¿Sí me escuchas? Ok, no veo la opción de pintar o algo así, de rayar. Sale, creo que 3 punticos que dice más. Y ahí te va a salir anotar y luego dibujar, creo que es. Seguro dice, no veo ninguno, se escondió entre las velas. ¿Será que se nos escondió? Vamos a ampliarlo un poquito porque si está escondido lo tenemos que encontrar. ¿No lo encontraste, Gerson, la opción? No, no la veo, tan raro. Bueno, pero dime, dentro de esa zona, ¿cuál de los bloques es? ¿La vela negra, verde, cuál? ¿Cuál ves tú como posible vela o bloque? Listo, veo que la última vela que tienes en el recuadro, la negra, esa verde, veo que no fue rellenada. Ok, vamos a acercarlo un poquito más y a ver si tienes esa razón. ¿Sí? Pienso que, digamos, esa verde que está ahí al frente, la primera verde de abajo, donde está señalizada la zona, ¿Esta? esa no fue rellenada. Sí, pienso que esa como que dio el impulso. Ok, bueno, en teoría sí fue, porque recuerda que antes de esta vela se formó esta, ¿cierto? Y si ves esta vela, esta lanzó una mecha, ¿sí? Y luego se formó Ok, esta otra verde. Entonces, en teoría, toda la porción del cuerpo grande fue cubierto. Y si miro la siguiente, que es esta, la vela anterior quizás no lanzó mecha, pero esta siguiente sí. Entonces, en teoría, en esta zona como tal, no hubo una vela que nos generó un imbalance como tal. Uy, se me perdió. Permítame un segundo. No hubo una vela que nos generó imbalance y eso está bien que no lo tengamos. No pasa absolutamente nada porque lo importante que es que estamos en una zona de H1. Entonces, en este ejemplo como tal, cuando el precio no me muestra, digamos, un bloque que haya generado imbalance, me puedo ir con el tradicional bloque, ¿sí? Que ya sabemos nosotros que son los bloques tradicionales, pero en este ejemplo, a mí lo que me interesa para escoger entre este tradicional o este de acá, porque a la final nos vamos a centrar en la vela negrita, ¿sí? Aunque no hay imbalances,
A mí me interesa enfocarme en que, bien sea esta de acá de arriba o esta de acá, haya sido por lo menos envuelta por una siguiente vela. Entonces, por ejemplo, si miramos esta vela negra, este primer bullish ahí, la siguiente vela, o sea, y la consideramos con mecha y todo, la siguiente velita como tal no cubre o no envuelve esta vela negra. Pero si vemos la siguiente velita negra, espérenme, borro todas las flechas que tengo ahí para no enredarlos. Esta de acá. En teoría, la siguiente vela, que es esta, sí me envolvió mi vela original o mi bullish block o mi velita negra. No me dejó imbalance, ¿sí? Pero por lo menos la envolvió. Y si la envolvió, para mí me da a entender que esta de acá, esta que señalo acá de segunda, le inyectaron dinero, ¿sí? No lo suficiente para dejar imbalances, pero hubo una inyección de liquidez, a diferencia de pronto esta, ¿sí? Y en cuanto a esto, pues es más como preferencias de estudio, por así decirlo, pero igual nuestro refinamiento no termina en H1. Entonces yo voy a marcar esta negra, ¿sí? Porque fue envuelta por esta. Esta acá no fue como tal envuelta porque considero la mecha para envolver, ¿sí? Y a la final, si considerara esta, pues esta negrita viene, es la que realmente la toca, ¿sí? O la que rellena el imbalance primero. Entonces, me quedo con esta, pero de aquí, como hay una duda de decir, ¿será que estoy en lo correcto o no? Y está bien pensar así, porque no siempre vamos a tener la razón. De ahí nos vamos a bajar a 15 minutos. Déjenme un segundo acá. Corro esta zona. Voy a dejar esta como H1. No tan fuerte, porque no hubo imbalance. A mí me interesa que tenga imbalance. Pero noten que por la experiencia y por lo que les digo, que fue una vela que fue envuelta, realmente fue la que tuvo reacción. El precio no bajó tan allá. Y esta zona de H1 tiene un valor de pips de apenas 18 pips, que igual sigue siendo harto. Entonces de aquí necesitamos seguir escudriñando esa zona, necesitamos seguir refinando, puliendo esa zona hasta llegar al punto de tener un stop loss un poco más reducido. Déjenme acá, voy a esa misma zona, pero en 15 minutos para que la tengamos. Un momento. Listo. Y aquí en 15 minutos nos vamos a ver envueltos en la pregunta. También en esta pregunta que les hice ahorita. Dentro de esta zona de 15 minutos, que al mismo tiempo está dentro de una zona de H1, de H4 y diaria, ¿qué vela nos genera imbalances? Y aquí van a venir un poquito de dudas o preguntas, pero miren este escenario, miren 15 minutos y díganme qué vela como tal generó imbalance o qué vela no, o si hubo o no hubo imbalance. ¿Ok? O sea, me señala esa. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay alguna vela que haya generado imbalance? Profe, pero la que marcó Seba no está en la zona de 15 minutos, sino está en la zona de una hora, ¿no? O viene siendo toda la misma zona. Todo esto es la zona de 4 horas. O sea, todo lo que vemos acá es 4 horas. Todo lo que tenemos acá es H1. ¿Sí? Y todo esto está dentro de una zona diaria. Me dice Por eso, pero vamos a refinar solamente en la zona que tenemos marcada en H1, ¿cierto? O sea, que la bajamos en Sí, 15. correcto, Ya, correcto. ya la zona de abajo, ya esta zona no nos sirve ya, o sea, esta ya aquí no nos sirve. No es que no nos Solamente sirva, esa. no es que no nos sirva, le resta probabilidades. ¿Sí? Ah, Pero también el precio puede llegar hasta allá. Entonces, cuando llegamos a estas zonas de temporalidad pequeñas, yo puedo tradicionalmente, o sea, yo puedo marcarlas, ¿sí? Pero me interesa o me gustaría más tener una zona dentro de todas, ¿sí? Me dice Víctor, dentro de las dos zonas no, está en zona H1, perdón, H4 si hay imbalance. Y es correcto. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer como especuladores en este caso? Tienen que marcar el verdadero imbalance, que es este, que no está dentro de H1, pero ojo, si está en H4, si está dentro del diario, ¿sí?
Y aquí solo estamos marcando, estamos refinando, o sea, todavía ni siquiera estamos hablando de la entrada, tranquilos que esa parte viene. Aquí solamente estamos tratando de identificar los puntos claves donde yo me voy a centrar a tomar una posición. Ahora, acá abajo tenemos imbalance. Está muy bien. Ahí fue donde se inició todo este movimiento. Ahora, en la zona que está dentro de H1, ¿hay o no hay imbalance? ¿Hay o no hay? Una pregunta. Ahí marcó en la zona esa de M15, ¿por qué hay un imbalance ahí? Míralo. Mira. Llegando a esta zona, ya me saco mis flechitas. Te pregunto, después de que se forma esta vela negra, ¿se forma algún tipo de imbalance o no? Justo después de que se forma esta velita negra, o inclusive esta de acá. Después de que se forman esas velas, ¿hay imbalance como tal o no? Pero ahí yo veo que fue rellenado ya, ¿no? Sí, entonces no hay imbalance, ¿cierto? Pero si te pregunto en esta siguiente verde, ¿sí? ¿Hay o no hay un imbalance? Ahí sí hay un pequeño imbalance, que Correcto. es en esta zona, ya la marco ya, vamos a ver si A no ver. estoy errado, si no estoy errado. No, dale, marca, marca. No es en esa. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué tomo este bloque? Porque justo después de que se forma este bloque, se forma o se genera momentum. Eso quiere decir que aunque no está respaldada por H1, puede ser una zona importante también, donde el precio puede llegar a rebalancear allá y darnos una compra. Y sería el extremo de nuestro impulso, ¿no? Entonces, yo escojo esta verde porque en teoría fue la que auspició todo este movimiento al alza. ¿Sí me hago entender con eso o Sí, no? profe. Sí, profe, claro, claro. ¿Y usted la toma con la mecha de Ujú. la vela anterior o solamente con la mechita de la vela que está cogiendo? Con la mecha de la vela, o sea, estoy tomando esta verde con mecha y todo. O sea, ¿Y en la parte de abajo? Eso, esta, ahí, 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 ¿sí? listo. En ocasiones, yo digo, si la zona no es muy grande, tómenla con la mecha, pero en teoría tendría que ser así. ¿Listo? Entonces, este sería mi bloque en 15 minutos que está dentro de H4 y está dentro de diario. Más no está dentro de H1. Pero pues a la final en H1, digamos que no encontramos un bloque que haya refinado o que haya tenido imbalance, ¿no? Dentro de la zona de H1, si les pregunto nuevamente, ahí no hay ninguna vela que haya generado imbalances. En otras palabras, cuando no hay imbalances, lo que se deduce es que hay un precio eficiente. Digamos que hay una acción del precio bastante eficiente dentro de esa zona. Y si no encuentro imbalance, pues simplemente no lo encontré. Inclusive por H1, digamos que podemos decir que no hubo un imbalance por este broker, que no sé si de pronto en algún otro broker sí lo tengamos. Y a la final, lo importante es la entrada como tal, que yo les voy a explicar en un momento los tipos de entradas que nosotros hacemos, sobre todo en escenarios a veces tan confusos como este, ¿sí? Voy a hacer un último refinamiento. En 15 minutos acá arriba no hay nada, no vamos a buscarlo porque no lo hay, pero sí lo hay acá abajo. ¿Listo? Y pues marco esta zona H1 por, como les digo, la siguiente vela, digamos que envolvió como tal. Se dan cuenta que acá dentro de la zona no hubo en sí una vela que haya envuelto. ¿Alguien me está abriendo la flecha? Ahora, dentro de esta zona H1 en 15 minutos no hay imbalance, no lo hay, pero si les pregunto, de todas estas velitas que hay en toda esta zona, ¿cuál de todas ustedes ven que después de que se formó se envolvió o la envolvieron? Una siguiente vela, como lo hicimos ahorita en H1. ¿Cuál vela sería? ¿Alguien? Ah, tranquila.
Sebastián, los demás. Aquí viene mucho el detalle, ¿no? Cuando nosotros no tomamos trades, y de una vez les digo, realmente nosotros no tomamos trades por mercado. Todos los trades que nosotros tomamos son programadas, ¿sí? Entonces eso es bueno porque nos da mucho tiempo de poder evaluar la acción del precio como tal, ¿sí? Entonces yo siempre cuando lo enseño trato de ser muy paciente en ir paso a paso para que ustedes lo puedan comprender como yo. Yo no puedo simplemente llegar y decirles, es esta, ¿sí? Porque sí, yo quiero ir paso a paso y explicarles. Entonces me gusta empezar con la más bajita, esta negra, ¿sí? Después de que se forma esta vela negra, que tenemos los parámetros de acá a acá, después de que se forma la siguiente vela como tal, me la envuelve, o sea, con cuerpo. Cuando hablo de envolver, tiene que envolver con cuerpo, no mecha. Entonces esta vela negrita como tal, este bullish original, la siguiente vela me la envuelve, euro me dice que no. Y es correcto, realmente no la envuelve. Sí la pasa con mecha, pero nunca cierra con cuerpo por encima. ¿Vale? Entonces le resta probabilidades. No voy a utilizar ese bloque. La siguiente vela verdecita, que tiene esta mecha enorme. Miren los parámetros de la vela. Va de esta mecha acá. La pregunta viene siendo nuevamente, después de que esta vela verde se forma con mecha y todo, ¿la siguiente vela la envuelve? La respuesta es, realmente no la envuelve, porque todo este parámetro de acá a acá, ese es todo el bloque con mecha y todo. Tiene que cerrar la siguiente con cuerpo por lo menos. ¿Listo? Y fíjense que no lo envuelve. Pero la siguiente, que por ahí me la marcó, ¿quién fue? Está acá. Esperen un segundo. Esta que marcó euro ahí. Correcto. Esta vela sí envuelve ¿cuál? Esta de acá. Porque se dan cuenta que los parámetros de esta vela verde, eso es un ejemplo complejo que les doy, no todos son así, pero me gusta mostrarlo complejo porque pues lo sencillo pues ya van a volar. Pero fíjense esta. Estos son los parámetros de esta vela verde, con mecha y todo. La siguiente, que fue la que me señaló euro, cerró con cuerpo y todo por encima. O sea que sí envolvió esta vela. Y es la última o el último recurso que nos queda dentro de H1. No me interesa verdes por allá debajo. Esta es importante, sí, pero está fuera de H1. Entonces me gusta amontonar los bloques, sí marcarlos y alinearlos, pero por ejemplo acá, por acá afuera no hay nada, sino de pronto esta acá no me interesa. Me interesa lo que está dentro de diario y para dentro lo que haya. Entonces voy a marcar esta vela con mecha y todo, que ya mitigó, si se dan cuenta, mitigó cualquier imbalance que había ahí, pero el refinamiento no acaba en 15 minutos. Espérenme, yo vuelvo acá el tiempo, que ya ponerme a... Tengo la función y no la estoy usando. A ver, acá. Pueden notar que el precio se mete en el de diario, en el de H4, en el de H1 y ya les arrastro el de 15. Acá. Es muy importante entrar en el detalle. Uy, perdón. Marqué la que no era, esta. En el detalle. Si no hay imbalance, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a buscar una probabilidad. Pero este tipo de entrada acá fue un poco, no fue una entrada de una de las, de hecho, fue una de las que les voy a enseñar ahorita, pero noten que el precio viene y a lo que les estoy explicando, ¿por qué justo en esta zona? ¿Por qué no llegó a una vela de pronto más abajo cuando tenía toda esta zona de H1? ¿Sí? Entonces les marco acá este de 15 para que se distinga. Vamos a marcarlo, pongámoslo amarillo. Amarillo. Segundo. Un segundo. Cuando vayan a ver los análisis que les voy dando semana tras semana,
van a ver mucho esto. Yo amontono zonas. ¿Listo? Listo ahí. Entonces noten esto. Ya mi zona diaria pasó de ser 91 pips, de ahí bajó a 30 y pico en 4 horas, de ahí bajó a 18 pips en 1 hora y ahorita en 15 minutos estamos más o menos en unos 12.2 pips. ¿Listo? Vamos a hacer la última zona de refinamiento. También utilizamos M1, pero para fines de explicarles, quiero irme solo hasta 5 minutos. Ya ahorita vamos a ver más ejemplos, así que no se preocupen. Solo quiero explicarles esto porque es muy importante. ¿Será que no me deja devolver? No me bota data. No me bota data hasta 5 minutos. Bueno, no importa. Ya ahorita les voy a mostrar más ejemplos a la final, en 5 minutos, en 1 minuto, de lo que pasó en la última semana y eso sí les va a gustar bastante, pero a lo que voy es que el refinamiento de bloques va principalmente, número 1, enfocado a que el precio rellene y que tengamos imbalances. ¿Listo? Pero en el caso de que no tengamos un imbalance y estemos dentro de una zona de temporalidad mayor y tengamos que escoger de pronto un punto específico, yo les recomiendo siempre fijarse en aquella vela que después de que se formó haya sido envuelta por la siguiente con cuerpo, ¿sí? Y los parámetros de esa vela es con mecha, todos con mecha, ¿sí? Porque cada vez se va reduciendo nuestra zona. Entonces aquí en 15 minutos tenemos una zona de 12 pips. Ya en 5 minutos, en su momento, había así una velita que sí tenía imbalance a la izquierda, solo que aquí ya no me bota la data. Y por eso fue que se tomó esa zona puntual. Más o menos fue como desde por acá hasta acá. Y esa zona de 5 minutos ya pasó a ser solo 5 pips. Entonces, conclusión con este concepto de bloque e imbalances, que son temas de dinero inteligente importantes. La finalidad es detectarlas como zonas de mitigación, porque todo movimiento tiene que ser mitigado. Luego de tener esas zonas por mitigar, procuramos amontonar o refinar nuestras zonas para poder encontrar esos puntos de interés de inversión. Dímelo, Euro, activa el micrófono y pregunta, pa. Profe, disculpe. Cuando tenemos, por ejemplo, toda esta zona, que, o sea, como todo lo que usted dice, como toda esta pata, ¿cierto? Todo esto, vamos a ir refinando, o sea, como te dice, primero fue lunes que martes, o sea, los primeros imbalances que vamos mirando, o sea, por ejemplo, aquí había uno, después si no llega a esta zona, bueno, tenemos otro más abajo, Correcto. así más o menos, ¿cierto? Sí, cuando estamos viendo, digamos, la macro temporalidad, o sea, de diario para arriba. Sí, ¿Sí? listo, perfecto. No, esa era la pregunta. Sí, claro, claro. Es como Porque, por orden, hacerlo sí, en forma de orden. en orden, correcto. Sí, ¿por qué? Porque en temporalidad diaria, eventualmente, o sea, yo sí estoy esperando que el precio venga y mitigue acá. Eso lo anhelo, ¿sí? Eventualmente lo va a hacer. Pero digamos, si yo estoy empezando esta semana, hoy estoy analizando para empezar a operar el lunes, toda esta semana, yo no me voy a esperar a que el precio llegue acá para poder pensar en comprar. ¿Sí? Yo voy siguiendo lo que el precio va haciendo y una cosa diferente es estar detrás del precio como si esto fuera un partido de fútbol, estoy detrás del balón, y otra cosa es esperar zonas específicas. Yo ahorita que analice mi semana, digo, ok, estamos acá, vamos para allí o vamos para allá, pero ya sé, por lo menos durante la semana, qué es lo más probable a ser alcanzado rápido y no lo más lejano. Sí, trato de comprimirlo. Pero para fines de este ejemplo, sí, o sea, siempre vamos en orden. Vamos identificando esos imbalances con bloque que a la final el precio los va a ir rellenando. Si el precio siguió derritiéndose, no pasa nada, vamos con el siguiente. Y todas esas zonas, como se pudieron ver o dar cuenta, de tener 91 pips a trabajar, solo reducimos a 12, 5 pips. Y esa es la intención de refinarlos, pero no vamos a refinar algo X, necesitamos refinar puntualmente lo que sí generó imbalances, lo que generó momentum. En otras palabras, tenemos que detectar el punto específico donde inyectaron liquidez, donde metieron la mano las grandes instituciones, los bancos, y ahí en esas huellas es donde nosotros nos vamos a aferrar para poder operar. No en todo lado, porque
Eso es triste cuando uno está medio en todo el gráfico mirando por dónde meterse. Nosotros no estamos en ese juego de vamos a ver dónde nos metemos y si no es por acá, por allá, si no es por allá, por acá. No, nosotros ya sabemos desde que empieza la semana cuáles son las zonas específicas a tener en cuenta. Y que claro, a veces vamos a tener semanas rangueadas, a veces vamos a tener semanas muy, muy buenas marcadas en una dirección. Vamos a tener meses o días quizás que son rangos. ¿Se pueden trabajar también? Claro que sí, pero esencialmente sabemos cuál es el contexto de lo que nosotros queremos identificar. Entonces, si ustedes, y para terminar, si ustedes van a, les digo yo, en Lima, Perú, hay un tesoro por allá en el centro, en tal punto específico, para que ustedes lleguen allá necesitan primero que todo un mapa, si nunca han ido a Lima, Perú, por ejemplo. Yo recuerdo cuando viajaba en cruceros que trabajaba en ellos, nosotros llegábamos a un país nuevo y la vez que llegamos a Lima y a cualquier país, siempre andábamos con un mapa. ¿Y cómo detecta uno a leguas un turista? Por el mapa, ¿sí? El mapa ese grande que le dan a uno. Entonces, uno necesita un mapa para poder llegar a un punto específico, ¿sí? Y el mapa nunca les va a mostrar simplemente dónde estamos parados, porque normalmente los mapas dicen, estás aquí, ¿sí? Pero también les muestra el contexto, el entorno de todo lo que hay alrededor, de toda la ciudad, etcétera. Entonces, en el trading es lo mismo. Necesitamos entender el mapa principal que viene desde mes, semana, día, para abajo hasta un minuto, ¿sí? A veces usamos temporalidades de 15 segundos, pero eso ya viene después en los uno a uno. No quiero que se empiecen a rascar la cabeza pensando cómo entro en 15 segundos. Se puede, obvio, pero las reducciones de stop ya son exageradas y no son necesarias tampoco, ¿sí? Entonces es eso. En cuanto a los bloques, volviendo al tema de los imbalances, hacen parte de lo que son el dinero inteligente, el smart money. También les quiero mencionar sobre los equal highs y otro concepto que se llama voids. En cuanto a los equal highs, que son los máximos iguales, esos máximos iguales todo el tiempo se están generando en el precio, todo el tiempo. Y la razón es porque a medida que el precio recorre cierto trayecto, como les decía antes, tiene que fabricarlo cuando no hay la suficiente liquidez, cuando no hay suficientes inversionistas, tiene que fabricarlos. Entonces, en el mundo retail, cuando dejan doble techos, dicen, ok, aquí el precio cuando vuelva yo voy a vender y los incentivan y luego los vuelan, ¿sí? Entonces, los equal highs o los máximos es toda la liquidez que reposa sobre mechas, ¿sí? Poniéndoles un ejemplo acá, no muy lejano. Miren, por ejemplo, estos máximos de acá, todos estos máximos de acá, en euro dólar. Esto fue una mecha que se lanzó el 9 de octubre del 2020. Y esta otra mecha se lanzó el 9 de noviembre del 2020. Qué casualidad, ¿sí? Casi un mes después, faltó un día para quedar exacto, se forman estos dos máximos iguales. Cuando nosotros vemos esta generación de liquidez, tanto para arriba como por abajo, van a ver, por ejemplo, acá, aquí hubo mínimos iguales. No siempre los mínimos tienen que ser del mismo nivel, pero aquí pueden ver, por ejemplo, estos dos chiquitines, ¿sí? Son máximos o mínimos iguales. Eso es fabricación de liquidez. Y a la final, ahí también hubo máximos iguales, como está marcando Sebastián ahí. Y todos esos equal highs, ¿cómo era de atractivo para mí? Que yo lo tengo acá configurado de esta forma. Miren los equal highs. A mí me sale de una vez con el signo de dólar. ¿Por qué lo pongo así? Porque eventualmente el precio va a ser fabrica, les muestra al mundo retail, ojo, eso es una zona de resistencia, ¿sí? Pero para nosotros esa zona de resistencia, a mí personalmente se me hace agua a la boca, porque sé que en algún punto van a ir a volarlos. Entonces, esos conceptos de equal highs, equal lows, máximos iguales, mínimos iguales, es un concepto donde ustedes tienen que entender que el precio va a ir por esa liquidez y que si se están formando, ojo, si ustedes van a tomar una entrada
y esa entrada está justo en unos máximos iguales, por favor, sálganse de ahí, porque es muy probable que el precio los aniquile. ¿Listo? Entonces los equal highs, equal lows es fabricación de liquidez, hace parte del smart money, de los conceptos smart money, y es algo que constantemente se va a pasar. Esto es un juego donde va estructura ligada con liquidez, y esa liquidez en un tiempo específico, que era lo que hablábamos ayer. Tiempo más precio, ¿sí? El tiempo, lo que hablábamos de los días, las semanas, los meses, ¿sí? Y el precio, los conceptos puntuales que les estoy mencionando ahorita. Los bloques, los imbalances, los equal highs y los equal lows. Hay otro concepto también que se llama los voids o las famosas velas de rechazo, bloques de rechazo. En ocasiones ustedes van a tener, y esto digamos que yo lo simplifiqué mucho en la mentoría para no enredarlos, porque si bien la parte tradicional de los bloques les enseña unos parámetros puntuales que les hablaba yo ahorita de la apertura, el 50%, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, y cuando el precio invalida esos bloques, porque a veces llega hasta cierta zona y reacciona, por así decirlo, digamos acá el precio, teníamos, solo un ejemplo, digamos que tenemos este bloque chiquitico. ¿Por qué marqué esta vela negra y por qué no marqué este bearish o esta vela verde? ¿Por qué creen que marqué esta y no marqué esta? Empezando por ahí. Profe, Pregunta, porque Gerson. primero que nada, Ah, ok, ¿Euro va a preguntar primero? ¿O sí, o sea, Gerson? iba a dar una opinión, o Dale, sea, dale. según lo que entiendo. Por ejemplo, ahí hay un imbalance, ¿cierto? Sí, Y la que está causando el imbalance es esa pequeña vela que está ahí chiquita, la que correcto, inicia. Y es bueno que lo vaya que lo vaya a rellenar completamente para correcto, continuar su tendencia. exactamente. ¿Qué me dice Gerson? Pregunta a Gerson y ahí ya le contestó a Víctor. Profe, iba a preguntar, para ver los imbalances siempre ves en temporalidad diaria, ¿cierto? Los imbalances se presentan en todas las temporalidades. ¿Listo? Lo que pasa es que cada temporalidad tiene su toque especial. Diario, semana y mes van a ser para dirección, prácticamente. ¿Sí? Y el tema es de entradas, bueno, 4 horas diario, semana y mensual para dirección del precio. Y ya para entradas nos van a servir también los imbalances. Entonces, por eso digo que se ven en todas las temporalidades. ¿Sí? Eso ya cuando hablemos de las entradas les va a generar, les va a causar, digamos, más, va a tener más sentido, ¿sí? Pero en todas las temporalidades, ¿sí? En todas. Es importante esta idea de imbalances, porque en todas se da, ¿vale? ¿Qué me dice Víctor? Por el void. Bueno, yo realmente marco esa vela o la marqué, no por el void, sino porque generó imbalance. Punto. Sencillo. ¿Sí? ¿Dónde hay imbalance? Ahí está mi mirada. Pero ¿qué pasa? El precio eventualmente, cuando retrocedió, mitigó. Si notan que llegó ahí, noten esa precisión. Llega, rellena y tiene una reacción. Y no cualquier reacción. Tuvo una reacción de 140 pips. Justificable. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, aquí en este mundo se le vende la idea a todos que uno tiene que ganarse 1000 pips o 500 pips a la semana para ser rentable en Forex. Y si ustedes supieran que con tan solo 50 pips bastaría para ustedes ser más rentables que una persona que se hace 1000 pips. ¿Sí? Aquí se trata del que mejor trabaja. El más inteligente a la final es el que saca mejor provecho de todo esto. No el que se mata metiendo 1000 operaciones. Yo veo constantemente gente que mete un poco operaciones, ¿sí? Y se vende bastante. Y falta ver si son demos, ¿no? Que le meten pero pesado, un poco de operaciones. Y a la final, pues, a veces con solo 50 pips, 100 pips a la semana basta. Víctor me dice, ¿ese sería otro imbalance, el de la parte superior? ¿Cuál?
Sí, correcto. Sí, señor. Pero si te das cuenta, el precio ya lo rellenó. Acá. ¿Y qué pasó cuando rellenó ese imbalance? Mira esto. Miren lo importante. Rellenó, cayó, 300 pips. ¿Sí? Sí, profe, eso es lo que le iba a decir, que tuvo una reacción muy importante. Exacto. Y nomás mírenlo en diario como se ve preciso. Pero ustedes no van a entrar acá y tomarse un stop de 100 pips. El que lo haga después de esta mentoría, cocotazo, le digo yo a todos. No deberían utilizar, después de esta mentoría, ustedes no van a usar ni siquiera 20 pips de stop, créanme. Esa es la idea, ¿no? Entonces, explicando el tema del void o del vacío como tal, van a notar que muchas veces el precio va a llegar, va a rellenar imbalances, va a tocar el bloque, pero a veces va a superar esas zonas, ¿sí? Y en ocasiones se van a combinar los conceptos. Aquí, antes de hablar de esto, noten que el precio, porque eso es una temporalidad diaria, en primera instancia llega al bloque nuevamente, ¿sí? Aquí se esperaba por reacción que el precio tocara estas mechas y cayera, pero no lo quiso hacer. Ahora, ¿por qué hablo de esas mechas? ¿Qué es un void? Un void, exacto. Ahí están los equal highs, muy bien, se me adelantó. Pero un void es básicamente una mecha que normalmente va a ser larga, grande, normalmente mechas chiquitas, de hecho ese no era el ejemplo que quería, este es el ejemplo que quería. Son mechas grandes, ¿sí? No, o sea, no tan pequeñas, pero tampoco tan grandes tienen que ser. Y son básicamente zonas que en temporalidades mayores se van a ver como una mecha larga, pero dentro de esas zonas se van a encontrar bloques e imbalances. Entonces nosotros lo llamamos voids porque digamos que no es como hacerles el feo, ¿sí? Para mí, digamos, que el precio vuelva y suba a estas zonas de acá es importante. Ya no tanto por el imbalance, porque ya lo rellenó y ya reaccionó, sino porque dentro de esta zona diaria, esta mechota enorme, se encuentran bloques. Voy a ponerles nuevamente el ejemplo si me bajo a una temporalidad de 4 horas. Voy a eliminar acá todo lo que pasó adelante para no devolverme tanto. Pero noten que dentro de 4 horas, nuevamente el bloque, la mecha grande diaria es esta. Y dentro de esa zona en 4 horas encontramos un bloque, ¿sí? Chiquitico, que también tiene ¿qué? Imbalance. Entonces, y dentro de esa zona en H1 encontramos también otro bloque, por allá más chiquito, acá, que generó un poquito de imbalance y también es considerado como zona importante. Entonces los voids, que de antemano digo, no son tan populares lo que yo busco ahí, pero se presentan en ocasiones, simplemente son zonas que cargan una zona más pequeña dentro de sí, no más sino representada como bloques con imbalance en temporalidad menor. Estos voids solamente los vamos a considerar en temporalidades grandes y cuando se hacen temporalidades chiquitas a la final vienen siendo parte de un bloque. Entonces, yo personalmente lo que hice para simplificarle la vida a mí y a mis alumnos es, ustedes tienen acá un bloque, como lo mostraba ahorita Víctor, que tomó imbalance, reaccionó 300 pips a la baja, ¿sí? Pero aún así queda todavía una gran parte del bloque por rellenarse porque tiene una mecha enorme, ¿sí o no? Entonces, con el refinamiento de los bloques, nosotros vamos detectando ya más puntual dentro de esas zonas, dentro de toda esta zona enorme, dónde o para dónde va el precio próximamente. Es básicamente eso. Pero no es como para que se enreden, que el void, que el equal highs. Aquí lo más primordial es identificar esos máximos iguales que constantemente se van a generar y procurar buscar bloques que tengan imbalances. Entonces, en otras palabras, para darles un regalo de proyección, que todavía no lo he hecho, pero es muy probable que pase, tenemos lo siguiente. Tenemos los equal highs,
que son estos máximos iguales, ¿sí? Tenemos acá máximos iguales también. ¿Qué creen ustedes que va a ser el precio en eurodólar próximamente? ¿Será que va a caer a derretirse o será que puede estar subiendo? ¿Ustedes qué creen? Limpiar los máximos iguales. Dice que va a Exactamente. neutralizar esos máximos. Exacto. Y si va a limpiar los máximos iguales, muy posiblemente se va a estrellar con el bloquecito que vimos ahorita en 4 horas que tiene imbalance. Y de ahí estrellarse, es muy probable que ahí sí empiece una caída. ¿Sí? Eso es básicamente esta parte de conceptos de Smart Money. Ahora los quiero juntar con la siguiente diapositiva, pero quiero darles un descanso. Llevo casi 2 horas hablando. Entonces, quiero darles un pequeño descanso de 10 minuticos. Una pregunta antes que nos Antes vamos. de... Dale, dale. ¿Los máximos iguales se consideran en qué temporalidad? ¿En todas En o todas. hay uno en específico? En todas, pero primordialmente en temporalidad diaria para arriba. Ah, ¿Sí? y Porque es para que... arriba, o sea, Sí, diaria, mensual, semanal. exacto. Pero también en temporalidades pequeñas se van a presentar. Entonces, siempre, hasta en un minuto, si hay equal highs, equal lows, esos son zonas... Prácticamente es como que está cantado que van a limpiarlos. ¿Sí? Entonces, para nosotros no es un doble techo o un doble piso, eso es un doble techo retail. Para nosotros es, vamos a limpiarte. ¿Sí? Y es más confiable cuando tenemos, o sea, después de los máximos igual y esos, tenemos un balance en la Claro, parte de arriba o en la parte de abajo. O claro. sea, le da como más peso al análisis, pues. Exacto. Le da un poco más de imán a eso. Todos los conceptos, mira, todo lo que está sucediendo o lo que va a pasar es por algo. Ya ahorita que volvamos del descanso, les voy a mostrar ya la combinación de lo que hablábamos, tiempo y precio. ¿Listo? Pero antes de eso quiero contestarle a José también la pregunta. Puedes activar el micrófono y con todo el gusto te contesto, mi hermano. En el caso creo que estábamos en 15 minutos, no había un imbalance definido, y dijiste ese es el caso un poco menos común y tomaste una vela. No me quedó claro por qué habías tomado esa vela, no sé si recuerdas. Cuando estaba viendo la temporalidad pequeña, ¿te refieres? Sí, y no había un imbalance definido y Ah, ok. dijiste ya, La tomé porque cuando no hay imbalances dentro de una zona de interés, por ejemplo, habíamos visto esto diario, que era este bloque que en diario sí había imbalance, ¿cierto? Acá. Déjame lo cambio acá para volver a esa parte. Segundo. Entonces, teníamos ese bloque diario que tenía imbalance. ¿Listo? Luego en 4 horas teníamos otro bloque que también tenía imbalance, que era este de acá, acá. Listo. Y en H1 fue donde tú me estás preguntando que no había nada, ¿cierto? sí, así es. Listo. Cuando no hay nada, digamos, de imbalances, entonces lo que tratamos de hacer es identificar cuál vela, después de ser formada, fue envuelta, digamos que por otra vela. Entonces, ya en este caso sí utilizamos el bloque tradicional. Cuando no hay imbalances, lo que tratamos de hacer es identificar cuál es, en el caso de una compra, cuál es el bullish block, ¿sí? Dentro de mi zona de 4 horas, que está estamos en H1, trato de identificar cuál de los dos bullish blocks, en este caso tenemos el bullish block número 1, que es este de abajo, y el bullish block número 2, que es esta otra vela negrita. Solo tenemos esas dos opciones. Entonces, simplemente es saber cuál de las dos fue envuelta por una vela con cuerpo después de que se formó. Y esa vela tiene que ser envuelta con cuerpo. Y digamos, en este ejemplo, este primer bullish block, si lo logras ver, ese bullish block va de acá, de esta mecha, a acá abajo. ¿Cierto? Entonces, para tú descifrar cuál de los dos puedes escoger, simplemente lo marcas completo y te preguntas, la siguiente vela que se formó, o sea, la velita verde, ¿me envolvió mi vela negra, mi bullish block? Te pregunto, José, ¿esta verde envuelve como tal esta negra con cuerpo y todo o no? No, Dime. no le molesta. No, no.
No la envuelve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que cerrar por encima de la mecha con cuerpo. Pero si te pregunto, digamos, la siguiente, que es esta otra opción que tenemos, esta vela negra con mecha y todo, la siguiente vela, esta verde, ¿la envuelve con cuerpo y todo? ¿Sí o no? En ese caso sí. Exacto. Entonces es por eso que en este ejemplo, que no hay imbalances dentro de H1, me voy por esta vela, porque me da a mí a entender que en esa velita inyectaron liquidez para que todo este movimiento se fuera, ¿sí? Aunque no hubo imbalance, me muestra un mercado bastante eficiente, ¿sí? Fue esta realmente la vela que tenía el dinero, el billetico, por así decirlo. Esta también, quizás, pero esta, digamos que fue la que más lo impulsó. Y aquí viene otra cosita así plus, y es que normalmente siempre vamos a tener ante un impulso y un retroceso, sea bajista o alcista, siempre vamos a tener, o no siempre, pero en ocasiones vamos a tener dos tipos de personas o de bloques, que va a ser pues inicialmente el que inicia el movimiento, que pues aquí para nadie es un secreto que esta fue la primer velita, la última vela bajista antes de que subiera el precio. Esta fue la que inició todo, ¿sí? Pero también vamos a tener otra vela que es la que va a romper estructura, ¿sí? Entonces aquí combinamos la estructura en qué sentido? Que teníamos este impulso y tenemos este retroceso, ¿cierto? Y en ese retroceso, en todo lo que nos conforma este retroceso, tenemos la vela o el bullish que generó e inició todo este nuevo impulso, pero también tenemos la vela que nos rompe la estructura. ¿Por qué digo eso? Porque justo después de que se formó esta negrita, el precio nos rompe estructura. ¿Con cuál? Con esta y estas velas después que se formaron. ¿Sí? Pero para no confundirlos con esta idea, yo simplemente trato de seleccionar la vela que está dentro de la zona que estoy observando, cuál fue la que fue envuelta por cuerpo por una siguiente vela. No sé si con eso te respondo o soy claro o si hay todavía esa duda para que me la hagan saber antes de irnos al descanso. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Y los demás? Profe, tengo una pregunta. En Sí. caso tal que, digamos, esa vela verde no la haya envuelto, ¿qué opción se hace, digamos, para las dos velas que en caso tal no se hayan envuelto? En caso tal de que no lo haya, pues simplemente no tienes nada, mi hermano. Ahí te bajas a Mm, temporalidad más pequeña a ver si encuentras algo. En este caso encontramos algo mucho más abajo, pero pues al ser una zona, digamos que grande en temporalidad, digamos esto era una zona H4. Yo aquí en este ejemplo, en este escenario particular, cuando no tengo como esa combinación de bloques con imbalances, pues yo prefiero irme por la segunda opción de entrada que tenemos. Ustedes van a tener dos formas de entrar al mercado y dependiendo de ciertos requisitos que ahorita más adelante les voy a explicar, van a poder escoger una o la otra. En este ejemplo yo escogí una opción más conservadora para entrar. Entonces yo necesitaba esperar que el precio llegara y me hiciera unas confirmaciones para tomar ese trade. ¿Sí? Entonces no hay problema donde no lo haya, simplemente, o sea, tienen que ser muy sinceros con ustedes mismos y decirse, ¿hay algo o no hay? Si no hay nada, pues no hay nada. Tomamos obviamente una que se envuelva, pero si ya en ese caso tampoco hay ninguna que envuelva, pues simplemente tenemos que esperar a que el precio llegue allí y confirmaciones que ya van a entender más adelante. Así que no se me preocupen que se va a ir juntando poco a poco, ¿vale? Entonces, quiero darles un descanso de 10 minuticos. Vamos a volver son las 4:55 de la tarde, hora Colombia, mi reloj. Volvemos a las 5:05 de la tarde, hora Colombia. Voy a pausar la grabación y retomamos nuevamente. ¿Listo? Si quieren, en unos 10 minutos, coman lo que quieran y nos vemos en 10 minutos. Sigo dejando la sala abierta, ¿vale? Entonces, solo voy a pausar, no se desconecten, manténganse ahí y en 10 minutos retomamos, ¿vale? Reanudamos acá grabación. Otro ejemplo de imbalance, pongamos otro par, digamos, libra dólar. Libra dólar, no, es que se lo tengo para otro ejemplo ahorita. Vámonos, dólar yen.
¿Listo? Miren esto, por ejemplo, dólar yen. Dólar yen en temporalidad de H1. Déjamelo un poco más amplio. Y ustedes dirán, pero este man, ¿por qué usa dólar yen siempre? No, me gusta es porque es estructurado, pero no se preocupen. Dólar yen, mira, aquí tenemos un fuerte movimiento al alza. ¿Sí? Márcame ahí en este movimiento que te señalé, márcame las velas grandes. Profe, en este no sé, no tengo O bueno, como la opción. dime qué velas así. ¿Se ven o no se ven las velas Listo. grandes? Sí, ahí veo 3 velas grandes. Enorme, listo. Las 2 primeras y la última. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la primera, ¿cierto? Y esta vela puede ser grande, puede ser pequeña, lo importante es entender qué hay dentro de ella y si hay algún vacío por rellenar, es más que todo eso. Mira la vela que se formó antes, que fue como esta chiquitina, esta chiquitica. Y mira la vela que se formó después, que también fue una vela grande. Vas a notar que esta vela chiquita cubre una porcioncita pequeña de la vela, de la primera vela grande, ¿sí? Y luego la segunda vela o la siguiente vela que se formó después de esta cubre otra porción, no lo hablo en porcentajes, pero una porción pequeña de esta vela número 1, la vela número 1 grande, ¿sí? Entonces, ¿el imbalance qué es? Tú marcar el máximo o la mecha que cubrió una parte, o sea, la vela anterior, cubre una partecita de la vela grande que estamos enfocándonos, y la segunda vela, la que se forma después, también lanza una mecha y nos deja un espacio, una zona que como tal no ha sido rebalanceada aún. Ese es un ejemplo de imbalance. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo mismo, se forma esta vela enorme, grande, y te vas a preguntar, ¿qué pasó antes y después? Pues en la vela antes tenemos esta, que cubrió un fragmento pequeño de esta vela grande. Y luego de esta tenemos esta velita negra, ¿sí? Que se formó después, que cubre un fragmento de toda esta vela grandísima. Inclusive puedo considerar la vela después, puedo considerar hasta esta verde, ¿sí? Pero a la final, ¿qué pasa? Que hay un vacío, hay una zona enorme que aún no ha sido rebalanceado, ¿sí? Esto nos da a entender que hay imbalance, o sea, que hay ineficiencia de vendedores, porque es una vela alcista, entonces hay mucha gente comprando, pero no hay mucha gente vendiendo. Entonces, la intención es que, al igual que un order block, un bloque, el precio salga como lo hizo, se desplazó. Voy a marcarle acá las líneas. Me la marco para que se entienda esta idea. Un momento. Marcarle acá las líneas horizontales. De acá a acá. Eso es uno. De acá en otro color para que se distingan. De ahí. Acá hay otro. ¿Sí? Y la zona en realidad que a nosotros nos interesa es lo que está acá, lo que falta por cubrir. Ahí arriba también hay otro, muy bien. Todo esto tiene que ser rebalanceado a futuro, en algún punto dado. ¿Vale? Mira que en el primero, o en este de acá, el precio no había tocado nada, hasta que se mete allí. Cuando se mete reacciona, pero no fue tan contundente su disparo alcista porque todavía tenía imbalance por rellenar acá abajo. ¿Sí? Entonces el precio sigue cayendo y se mete oficialmente ¿dónde? En el último, acá. Este de acá. Rellena. ¿Y dónde tiene reacción como tal? Exactamente en el bloquecito, la velita que se formó antes. ¿Sí la ves? Entonces, tú vas a encontrarlos por doquier y no necesariamente tienen que ser velas grandes. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar más en detalle, que uno se tiene que volver detallista. ¿Aquí cuántos hombres son detallistas de este grupo? ¿Sí son detallistas con las novias o no? ¿O con las parejas? ¿O no?
Toca, ¿sí o no? Si no los linchan. Y el que está casado, y solo tengo acá a Brigitte como única mujer. Ella tiene que ser detallista. Y las mujeres son detallistas generalmente, pero uno es más insípido. Entonces, en este caso, yo siempre les digo a todos, sean detallistas. Si usted, querido amigo, no es detallista, aquí se va a ver obligado a hacerlo. Porque en el detalle está el toque mágico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven las velas grandes que les señalé arriba, y sé que de pronto alguno ya miró lo que yo voy a señalar, pero miren, por ejemplo, acá esta vela grande, que se ve grande porque, digamos que amplía el gráfico, ¿sí? Pero cuando uno no es detallista, uno ve esto. Uno no es detallista, uno solo ve las velas grandes, ¿sí? Pero cuando uno es detallista, uno empieza a acercar un poquito el gráfico y a mirar si de pronto por acá hay algo de imbalances, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta o si te das cuenta, que me preguntó esto, creo que fue Gerson, mira esta vela grande, que ahorita se ve grande porque lo amplié. Mira la vela que se formó después, mira la vela que se formó antes o las velitas, a veces puedes señalarlo también ahí, ¿sí? Eso ya va en gustos. Lo importante es que hay un vacío, ¿sí? Ahí arriba también, euro, muy bien. Ahí, en todo tiempo, van a haber imbalances. Y ustedes, después de esta mentoría, ustedes van a ver imbalances por donde sea, porque eso le pasa a todos cuando empiezan clase conmigo. Después me dicen, profe, yo solo veo imbalances. Nunca en mi vida los había visto, pero ahorita sí veo imbalances por todo lado. ¿Sí? Y es verdad, porque ese es el juego del precio. Es como, en otras palabras, ellos tienen que mover el precio, pero en ocasiones se les va la manito de aposta, porque eso no es como que, ay, se nos fue, no sabíamos. O sea, todo está diseñado a ser así, pero no tienen esa facilidad me voy a tirar el precio para arriba todo lo que fuera, sino que él tiene que, ¿qué? Ir a equilibrar eso y lo va a hacer como, como regañado, ¿sí? Lentamente, ¿sí? Porque recuerden lo que Raúl les dice siempre, todo movimiento en el precio tiene que ser mitigado. Y esto fue una mitigación que tomó alrededor desde acá a acá, más o menos unos 7 días, 3 horas, para serles más exactos. Todo movimiento a la final fue mitigado. Cuando el precio se disparó así fuerte, mucha gente retail dice que se nos va a ir el precio, esa vaina se va a ir, montémonos. Y nosotros estamos diciendo, bueno, pues si esa vaina dejó toda esa zona a mitigar, aquí hay billete, dinerito, pues yo voy a esperar que el precio caiga y aquí voy a tomar una posición quizás, pero mientras él cae, ¿por qué no nos montamos en esa caída? Si yo estoy especulando que después de un impulso el precio tiene que retroceder, ¿por qué no nos podemos montar en la caída? Eso es muy posible. Lo importante de nuestra operativa es entender ustedes a qué están jugando en esa operación. Si yo estoy pro tendencia, contra tendencia, igual eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero ustedes tienen que saber que todo movimiento tiene que ser mitigado y que puedo aprovecharlo al máximo. ¿Vale? ¿Tienes alguna otra pregunta con respecto a imbalances o alguien más tiene alguna otra duda antes de seguir? Quiero que quede igual grabado para repaso. Fue una pregunta. Uh-huh. Viendo el caso que hay o sea, una serie de imbalances, ¿cierto? Porque hay muchos Sí. en esa sola pata. ¿Cómo podríamos, algo que creo que no sabemos, o sea, dónde es que va a reaccionar? ¿O hay una regla específica que uno se puede meter en esa reacción que puede hacer en cualquiera de esos tantos que hay? Porque hay mucho. Yo personalmente les digo una cosa con respecto al mercado, a lo que hablábamos ayer de mercado premium y discount, ¿sí? Eso es por días, como les estaba mostrando ayer, pero normalmente la mitigación siempre va a ser al extremo. Les voy a lanzar un Fibonacci. Eso es un impulso en base a Fibonacci. El que no sepa usar Fibonacci, todo bien, es simplemente una herramienta para medir hasta dónde puede llegar un retroceso, ¿sí?
¿Qué es lo tradicional de un Fibonacci? Les voy a poner los niveles tradicionales. 62. El nivel oro. Me decían que ese era el nivel oro. Casi muero engañado. El nivel oro era el 38, el 50, El 70. el 70, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que en esos niveles el precio tiene reacciones. ¿Sí o no? Tiene reacciones. Pero la finalidad siempre va a ser el precio mitigar lo más extremo posible, del 79 alrededor hasta el 100, ¿sí? Pero preferiblemente lo más extremo posible. Entonces, ¿dónde nosotros podemos entrar? Porque a la final no sabemos dónde va a ser. Yo prefiero siempre, por todo lo que se ha estudiado, que ir hasta el extremo, porque normalmente el precio, esto no lo va a dejar impune. O sea, siempre va a ir a mitigar. Sin embargo, si ustedes quieren operar zonas como estas, obviamente van a requerir confirmaciones que yo les voy a dar en las entradas. Pero por lo general, poniéndolo en el contexto premium y discount en cuanto a precios usando el Fibonacci, siempre, como les mostraba ayer también, ustedes van a querer, si van a tomar una compra, preferiblemente comprar del 50% para abajo, pero no que llegó al nivel 50 y ya me mandé en una compra, o que llegó al nivel 61 y mandé una compra. No, yo necesito comprar en zonas puntuales, que son ¿qué? El imbalance, que preferiblemente esté respaldado por un bloque. Si yo me meto en la mitad del imbalance, como yo sé que se enseña y que no está mal, pero si me meto en la mitad de eso, estoy restándole probabilidades a mi trade, ¿sí? Yo voy a tener un trade que a la final pasa esto, reacciona full y se me devuelve. Reacciona a la mitad, se devuelve. ¿Dónde realmente empieza el movimiento fuerte? En el extremo. Entonces yo como recomendación, iniciando, háganle mucho backtest a eso, pero yo les recomiendo siempre el extremo. ¿Listo? Extremo. Entonces, para mí, ¿dónde sería la compra ideal en dólar yen? Pues la compra ideal nos la dio la semana pasada acá, al bloque y cierre de imbalance. Pero eso no quiere decir que aquí no tengamos más imbalances. Tendríamos que hacer un análisis macro para abajo para saber si esta zona realmente la va a seguir respetando o no. Pero miren otra cosa, aquí hay ¿qué está fabricando el precio acá? Equal lows, por acá, equal highs. Ahí se está empezando a ver fabricación de liquidez, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy pacientes al momento de tomar un trade.